Bendición para todos, cordial saludo. David Pretel, su servidor, un amigo. Hoy quiero pasar aquí a compartir con ustedes una pequeña porción de la carta a Gálatas. Le he puesto por título de perseguidor a maestro, el secreto místico de Pablo y la Kabbalah. Gálatas, en el hebreo, se escribe Galut Yad. Galut es Cecilio. Yad, para representar el nombre de Dios. Entonces, esa carta viene para iluminar las conciencias, por decirlo de alguna forma, de aquellas personas que se encuentran alejadas de la conciencia divina, de la conciencia superior, y están sometidas a los dogmas y a las tradiciones religiosas del judaísmo. Esa era la disputa de Pablo, ¿no? Recuerda que Pablo era perseguidor de aquellos del camino, le decían, pero una vez comprendió la revelación, pasó de ser perseguidor a maestro y a luchar ahora para que la gente pudiese salir de las tradiciones y legalismos del judaísmo. Gálatas dice, capítulo 1, del verso 11 al 12. Este pasaje me encanta y me veo muchas veces reflejado en él. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo o de Yeshua HaMashiach. Entonces Pablo dice que el evangelio que él recibió no lo recibió de ningún hombre. O sea que ningún hombre le enseñó ese evangelio, que no lo debemos confundir con ese evangelio tradicional cristiano donde se habla del Jesús Dios, que hay que adorarlo. La palabra evangelio en el hebreo tiene su raíz gramatical en la palabra masoret, que significa tradición, y esa tradición se daba a través de la transmisión oral. Kabbalah, en su sentido más profundo, también significa tradición y tiene que ver también con la transmisión oral. Por lo tanto, cuando Pablo habla del evangelio que él enseñó, se está refiriendo a la transmisión oral, o en otras palabras, Kabbalah. En el Nuevo Testamento surge también un nuevo concepto, la gracia de Gen, para hablar de Honman Isar, que es la sabiduría oculta, para hablar también de Kabbalah. Entonces, tanto la Kabbalah como el evangelio Masoret que enseña Pablo comparten el mismo origen en la transmisión oral de la sabiduría divina. Hablar de evangelio y hablar de Kabbalah es exactamente lo mismo. Entonces, Pablo indica que su conocimiento acerca de los misterios espirituales no proviene de ningún hombre, que ningún hombre se lo enseñó, sino que por una revelación de Yeshua HaMashiach. Cuando él habla de la revelación de Yeshua HaMashiach, está hablando de una revelación interna. Está hablando de una manifestación del ser Cristo en cada uno de nosotros. Dice la Kabbalah que cuando la vasija está lista, entonces la luz viene y reposa sobre ella. Eso es lo mismo que está hablando Pablo. Ningún hombre se lo enseñó, sino que fue por revelación interna, profunda. Entonces, dice Pablo, y es enfático en decir que su enseñanza o el evangelio o la tradición oral la aprendió por revelación directa de Jesucristo o de Yeshua HaMashiach. Entonces, desde la Kabbalah, de la mística, debemos entender a Yeshua como la Sefirot de Tiferet. Es la Sefirot central del árbol de la vida que conecta lo superior con lo inferior. Esa es la chispa divina, es allí donde se forja o se forma la conciencia superior, la conciencia crística. Pablo no se está refiriendo a Jesús histórico como si le hubiese enseñado una doctrina religiosa más, sino él se está refiriendo a la revelación de la conciencia crística en su ser interno. Entonces estas palabras de Pablo también son profundas, que como siempre insisto, no lo debemos tomar literal porque pues ocurre lo que ha venido ocurriendo hasta el momento. Entonces, como les digo, en Kabbalah
La conciencia crística o Israel, que es lo mismo, es Tiferet. La Sefirot de Tiferet. Esta Sefirot armoniza el mundo divino con el mundo terrenal. Es el equilibrio espiritual y físico. Y es el punto donde el alma puede recibir revelaciones directamente del Ein Sof, del infinito, de la luz infinita. Pablo, al recibir estas revelaciones desde su conciencia crística, experimenta algo que en Kabbalah se llama Itgalut, lo contrario a Galut Yad. Entonces, ¿cuándo? Y por eso él es enfático en hablar del Cristo. Fuera las tradiciones y hay que seguir al Cristo, pero él se está refiriendo al Cristo interno. Él en ningún momento en sus enseñanzas está hablando de Jesús histórico humano, sino de la conciencia Cristo. Galut ya los que están separados de la divinidad. Pablo, al experimentar su elevación de conciencia, experimenta Itgalut, que lo debemos entender como la manifestación divina en la conciencia humana. Galut ya separados de la manifestación divina. Itgalut, manifestación divina en la conciencia del ser humano. Y esto es paralelo con lo que los cabalistas llaman Da'at Elyon, el conocimiento superior que no se adquiere por estudios externos, sino por la iluminación interna del alma. Siempre he dicho que por más que se tenga una información literal, doctrinal, eso no me constituye en un ser espiritual o en un cabalista o en un maestro de Kabbalah. Es aquel que ha experimentado la mística, es aquel que ha recibido de los mundos superiores y ha experimentado una transformación. En el caso de Pablo, elevó su conciencia, trascendió su conciencia inferior y era el Cristo ahora que vivía en él. Dice él, mas mi soberbio ego ya no vive en mí, ahora el Cristo vive en mí. Qué interesante y tan hermosas estas palabras cuando las podemos entender bajo los lentes adecuados, bajo la mística y no bajo la tradición literal. Entonces, para entender cómo Pablo recibió esta revelación, es necesario para cada uno de nosotros analizar su proceso de transformación. Inicialmente, Pablo era un perseguidor de los que andaban en el camino, de Aderj, se dice en el hebreo, los seguidores del camino. El Cristo dijo, yo soy el camino, para llegar a la unidad perfecta. Este aspecto de perseguidor nos indica que su conciencia estaba atrapada en las limitaciones del ego, en las limitaciones del juicio severo o Geburá. Cuando el texto nos dice que Pablo era perseguidor, nos está indicando que su conciencia estaba limitada por el juicio severo de Geburá. Sin embargo, su experiencia en el camino a Damasco, hemos leído, fue una apertura de sus sefirot internas. Y eso le permitió recibir directamente la luz de la conciencia superior. Todas esas historias, vuelvo, insisto, son ropajes de asuntos espirituales. El camino a Damasco también representa la apertura de las sefirot internas de Pablo, lo cual le pudo permitir comprender la luz que viene de los mundos superiores. Y este proceso no es nada nuevo, ¿no? Es similar al proceso de Moisés, que también recibió la Torá. Ya expliqué qué es Torá. Entonces, si no has visto el video de qué es Torá, te invito a que lo mires. Dentro de la lista de reproducción de Conocer la Verdad está el Cristo y la Torá. Una enseñanza muy profunda y muy buena. Entonces, cuando se nos indica que Moisés recibió la Torá, no la recibió como una enseñanza humana,
sino como una revelación cósmica, vibratoria, que penetró en él. Y dice la historia que Moisés, cuando descendió a la montaña, el rostro brillaba de tal forma que la gente no lo podía mirar. La diferencia entre Pablo y Moisés fue que Moisés recibió toda esta revelación en un estado de binah, en un entendimiento, mientras que Pablo la recibió en el nivel de Da'at, donde el conocimiento se vuelve una conexión directa con la divinidad. Te repito, la diferencia entre Moisés y Pablo fue que Moisés recibió desde binah, desde el nivel de binah, y Pablo la recibió desde el nivel de Da'at, conocimiento. Moisés entendimiento, Pablo conocimiento. Ahora, la Kabbalah nos enseña que el conocimiento superior solo puede ser revelado a aquellos que han despertado su conciencia. Por lo tanto, Pablo está escribiendo aquí la esencia de la Kabbalah en su estado más puro. Pablo es un maestro de Kabbalah. Pablo no enseñó tradiciones de hombres ni dogmas religiosos. El conocimiento que no se obtiene por un estudio intelectual, sino por una transmisión directa de la luz. Ese fue lo que experimentó Pablo. Ese conocimiento superior viene directamente desde la luz, desde el Ein Sof, a la conciencia del ser humano, sin intermediarios religiosos. Por eso el Cristo también era enfático en decir que no necesitamos intermediarios, que ese templo lo iban a destruir, porque el templo real éramos nosotros. Entonces, el hecho de que Pablo reciba este evangelio por revelación y no por enseñanza humana, nos muestra que el conocimiento verdadero no proviene de fuentes externas. Siempre he enfatizado mucho en ese aspecto. El conocimiento verdadero no viene de fuentes externas. En muchas ocasiones me preguntan que en dónde encuentran tal cosa. Que hay cosas que no vienen por enseñanzas externas, sino por la intuición y revelación del Cristo que mora en nosotros. Esas revelaciones vienen por la conexión con el yo superior, que en términos cristianos se habla la mente de Cristo. Pablo creo que también habla que tenemos la mente de Cristo, está hablando de la conciencia superior. Y en términos cabalísticos, hablar de la mente de Cristo es hablar del nivel de Yehidá, que es el nivel más alto del alma. Mire cómo podemos unificar Evangelio y Kabbalah, y cómo las enseñanzas de Pablo toman un panorama superior que cuando le aplicamos la Kabbalah a cuando se lee literalmente. Esta enseñanza la tengo dentro del libro, el comentario cabalístico que le hice a Gálatas. Pueden pasar también por el sitio web donde están los libros, mirar el contenido del libro y adquirirlo. Creo que tiene un costo de $14,9 para que lo pueda adquirir y pueda entender la profundidad de la carta de Gálatas y de los libros que tenemos disponibles. También dentro de la plataforma tenemos disponibles los cursos místicos, que más que cursos intelectuales son cursos de transformación de la conciencia, donde a medida que se comience a estudiar, el estudiante tendrá una experiencia mística que revolucionará su vida, que transformará su conciencia y lo elevará a nuevos niveles de luz y de conciencia. Entonces, debajo en la descripción del video les voy a dejar el enlace para que puedan ir al sitio web, al instituto y a los libros. Comentario cabalístico a Gálatas. Por lo tanto, cuando Pablo dice que su evangelio no es según hombre, sino por revelación de Jesucristo, lo que nos está
manifestando es que su comprensión proviene de un nivel superior de conciencia, que no está limitado por la razón humana ni por la tradición religiosa, sino por una conexión interna con la fuente. ¿Quién me conecta con la fuente? El Cristo. Mas mi soberbio ego ya no habita en mí, ahora es el Cristo que habita en mí. También cabe resaltarles que tenemos el curso La Era Mesiánica. Es un curso hermosísimo, retador, que despertará las conciencias de las personas y entenderá la dinámica de lo que realmente es la Era Mesiánica. Porque estamos hablando del Mesías y las revelaciones que tiene Pablo cuando ese Mesías despierta en él. Por lo tanto, podemos entender que la era mesiánica no es un asunto cronológico de años, de meses, de días, sino que es un asunto interno en niveles de conciencia. Entonces, cuando tenemos conexión profunda con la fuente, recibimos revelación de los mundos superiores, alejados de doctrinas externas. Si miramos, cuando aparece el Arizal con sus enseñanzas, todo el mundo se queda admirado. Dicen, este hombre con tanta maravilla que sale a enseñar. Lo mismo cuando el Cristo, cuando Jesús sale por las calles a caminar, a enseñar, todo el mundo se quedaba admirado de sus enseñanzas porque enseñaban algo que hasta el momento no lo había escuchado de ninguna parte. ¿Y de dónde provenía esa enseñanza? De la conexión con los mundos superiores, con la conexión con la conciencia superior, con la mente de Cristo, con el nivel de Yehidad. Por lo tanto, este análisis nos lleva a nosotros a pensar y a comprender que Pablo no está enseñando un evangelio separado de la Kabbalah, sino que estaba describiendo el proceso de recepción de la sabiduría divina de la misma manera que lo hacen los cabalistas. Y vamos a mirar por qué. Pablo está hablando o está diciendo de la misma forma como le enseñan los cabalistas el proceso de recepción de la sabiduría divina. Así como en Kabbalah, la Kabbalah es transmitida del maestro a discípulo hasta que el discípulo alcanza un nivel en que puede recibir directamente la luz, Pablo aquí nos dice que la conciencia de Cristo en él fue que le reveló esa verdad, sin necesidad de intermediarios humanos. Entonces hay un nivel más profundo y que ahorita les voy a mencionar algo que dice Baal Hasulam. Por lo tanto, esto nos invita a nosotros a reflexionar sobre nuestro propio camino espiritual. La verdadera sabiduría no es una doctrina externa. Escucha, esto es importante. La verdadera sabiduría no es una doctrina externa. La verdadera sabiduría no es una doctrina externa. La verdadera sabiduría es una revelación interna que cada alma debe recibir a través de su despertar. El Cristo decía que la mayor pobreza del ser humano es no conocerse a ellos mismos. Lo que ocurrió en la vida de Pablo es un proceso de transformación profunda que en Kabbalah se describe como el ascenso en los niveles del alma y una apertura a la luz superior. Pablo, de ser perseguidor de la verdad, pasó a ser un transmisor de los misterios divinos. Pasó de perseguidor a maestro. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿qué debe ocurrir en la vida de una persona para alcanzar estos niveles? Entonces,
¿Qué debe ocurrir en la vida de una persona para alcanzar los niveles que alcanzó Pablo? Pues la vida de Pablo es el ejemplo perfecto. En Kabbalah conocemos el viaje espiritual de una persona porque sigue un patrón de descenso para luego ascender. El viaje espiritual en una persona sigue el patrón de descenso para luego ascender. Quiere decir con esto que el individuo primero debe experimentar un estado de oscuridad antes de recibir la luz. Antes de subir, el individuo o la persona necesita experimentar momentos de oscuridad. Y tal fue el caso de Pablo. Este descenso de Pablo se manifestó en su persecución a los seguidores del camino, en su persecución a los seguidores del Cristo. Lo que indica, como les dije anteriormente, que Pablo se encontraba atrapado en la rigidez de la Sefirá de Geburá. No podía comprender. En su camino a Damasco dice la historia que Pablo colapsó. En Kabbalah esto se conoce como la ruptura de la vasija. Shevirat Kelim, la ruptura de la vasija. Eso ocurrió con Pablo en el camino a Damasco. En ese momento su estructura interna colapsó y quedó ciego. Esta ceguera en términos cabalísticos representa la pérdida de su visión limitada de la realidad. Escúchame bien. La ceguera de Pablo representa la pérdida de la visión limitada de la realidad. Solo cuando su ego fue quebrantado, pudo recibir una nueva luz, pudo recibir una nueva percepción de la realidad. Sus ojos fueron abiertos a la verdadera realidad y no a la visión limitada por su ego. Este proceso que ocurrió en Pablo se encuentra o se repite en toda persona que busca la verdad. Necesitamos pasar por procesos de oscuridad y muchas veces profundas para luego alcanzar la luz. Antes de alcanzar la revelación o la iluminación de la sabiduría divina, es necesario un zinzum, una contracción de la luz en la vida de cada uno de nosotros. Por lo tanto, el proceso espiritual no es algo light. El proceso espiritual no es algo que repita esto para que le vaya bien, no. El proceso, y como siempre lo he manifestado, el proceso espiritual es necesario morir para dar fruto. Si la semilla de trigo no muere, no podrá dar fruto alguno. Entonces, ese zinzum, esa contracción de la luz, provoca en cada uno de nosotros una sensación de vacío existencial. Y este es el vacío el que genera el deseo auténtico por la verdad. Llegamos a un momento de oscuridad que necesitamos salir y necesitamos comprender y necesitamos ir más allá de lo que pueden ver nuestros ojos. Para eso es necesario esos procesos de oscuridad y para sacar lo mejor que hay en nosotros. Vamos a hablar del deseo auténtico como la clave para la revelación. Baja Sulam enseña que no es necesario un maestro externo para aprender Kabbalah. Lo que dijo Pablo, que la revelación del Evangelio le vino por revelación directa de la mente de Cristo, de la conciencia Cristo, de la conciencia superior. Entonces dice Baja Sulam que no es necesario un maestro externo para aprender Kabbalah, sino que cuando una persona tiene un deseo genuino, las luces circundantes comienzan a iluminar su conciencia y a enseñarle
los misterios. Basta con la intención y el deseo genuino por aprender. Pablo cuando sale de Damasco, él no vuelve a Jerusalén, sino que se va a otro sitio, porque tenía un deseo profundo por conocer. Pablo experimentó exactamente esto. En el momento en que quedó ciego, su deseo por la verdad se intensificó. Solo después de este punto de vacío pudo recibir la revelación. Y en la vida de cada persona este proceso ocurre de manera similar. Número 1, estado de confusión y resistencia. Antes de recibir la sabiduría, la persona suele estar atrapada en paradigmas limitados. Esto puede manifestarse en dogmatismos, racionalismos externos o incluso en el rechazo de lo espiritual. Entonces, toda persona pasa por estos procesos. El punto número 1 es un estado de confusión y resistencia, no negamos el cambio. El número 2, el colapso del viejo paradigma. En algún punto, la estructura de creencias del individuo se rompe. Esto puede ocurrir a través de crisis existenciales, sufrimientos o eventos que los sacudan profundamente. Para eso vienen los colapsos, para eso vienen los eventos dolorosos en nuestras vidas. Punto número 3, vacío y anhelo por la verdad. Aquí el individuo, al experimentar el vacío, comienza a buscar respuestas genuinas. Aquí es donde la luz circundante comienza a actuar. Ya no comenzamos a estar preguntándole al maestro de turno, no, sino que comenzamos a interiorizar, comenzamos a indagar en nuestro interior y de allá comienzan a surgir las respuestas, desde allá comienzan a surgir por medio de la intuición, la luz que nos va a dar la ruta de acceso al conocimiento superior y a la paz que tanto anhelamos. Número 4, la recepción de la luz interna. Si el deseo es auténtico y la persona está lista para renunciar a sus viejos paradigmas, entonces la revelación ocurre desde adentro. Escucha, la revelación ocurre desde adentro, sin necesidad de un maestro externo. El Cristo decía, no llaméis maestro a nadie porque uno solo es vuestro maestro, el Cristo. La mente de Cristo, la conciencia superior. Él trae la revelación a nuestras vidas. La sabiduría comienza a fluir como una conexión directa con la fuente. Entonces vamos a mirar otro punto, que aunque Baja al-Sulán nos dice que no necesitamos un maestro, también él enfatiza que aunque un maestro no es indispensable, también enseña que la transmisión de la sabiduría ocurre cuando el alumno tiene un anhelo sincero y está en la vibración correcta para recibir. Te repito, Baha al-Sulán también nos enseña que la transmisión de la sabiduría ocurre cuando el alumno tiene un anhelo sincero y está en la vibración correcta para recibir. Es aquí cuando un maestro puede ayudar a acelerar ese proceso, pero no es la fuente del conocimiento. Yo siempre digo, el maestro va a ser como a tirarte el anzuelo para sacar lo mejor de ti, pero un maestro no te va a adoctrinar. Un verdadero guía de Kabbalah no te va a adoctrinar. Te va a dar las herramientas por medio de estos videos, por medio de los cursos. Te estamos dando las herramientas para que despiertes tu luz interior y pueda surgir ese Cristo interno, no adoctrinamiento. Pablo no aprendió de otros, pero tampoco estaba aislado. Él fue guiado, dice la historia, que fue guiado por Ananías en un punto clave de su proceso.
lo que sugiere que a veces se necesita una pequeña intervención externa para activar la revelación interna. Un libro, un video, un curso sin adoctrinamiento nos ayuda, nos da ese impulso, enciende esa llamita para que luego se convierta en una hoguera. Entonces, conclusión, ¿cómo alguien puede alcanzar estos niveles? Número 1, aceptar el vacío. No resistir las crisis espirituales, sino comprender que son parte del proceso de ascensión. Aquí la mente religiosa dice, ¿será que está haciendo algo malo? ¿Será que estoy en pecado, que me siento como apartado de Dios? No, esos vacíos son necesarios y hacen parte del proceso de crecimiento. Número 2, desarrollar un deseo genuino. No buscar la sabiduría por curiosidad intelectual, esto abunda mucho, sino que debemos buscarla por una necesidad interior profunda. No busques sabiduría intelectual, busca sabiduría interior profunda que renueve tu conciencia. Número 4, dejar que la conciencia crística se manifieste. No imponer barreras mentales a la revelación. El ser humano cuando desconoce algo lo sataniza y lo bloquea. No pongas barreras mentales a la revelación. Más bien, permite que el conocimiento fluya desde adentro. Siempre he insistido en lo mismo. El conocimiento genuino está en nuestro interior. Somos la semilla del grano de mostaza. Conozcamos nuestro interior, aprendamos por medio de la respiración a conectar con nosotros mismos y a recibir información desde nuestro yo superior, de nuestra conciencia Cristo. No esperes a que venga un maestro a decirte cosas. Hay muchos que andan buscando tener grupos solamente para tener un sostenimiento económico. Pero un verdadero maestro no anda buscando grupos que lo sigan, sino que simplemente da la información para que el alumno, a través de su propia iniciativa y su propio crecimiento, pueda alcanzar sus niveles de conciencia. Entonces, este es el camino que Pablo recorrió. Y es el mismo que cualquier persona puede recorrer si está dispuesta a ser transformada desde lo más profundo de su ser. Entonces, esta enseñanza la aprendemos en el capítulo 1 de Gálatas. Pablo, de perseguidor a maestro, la revelación mística y cabalística de Pablo. Esa enseñanza de Pablo está en concordancia con las enseñanzas cabalísticas, con las enseñanzas de Baal Hasulam. Por lo tanto, entendemos que Pablo no era un maestro de una doctrina religiosa, sino que Pablo era un maestro de la sabiduría ancestral hebrea conocida como Kabbalah. Les dejo en la descripción los enlaces para que puedan ir al sitio web, mirar los cursos disponibles, para que tengan sus experiencias místicas, como les vengo informando, y puedan despertar su conciencia sin intermediarios religiosos ni doctrinales, ni pensar que van a estar sometidos a un líder que les va a decir qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que no tienen que hacer. Eso no existe en la espiritualidad. Un abrazo y bendición para todos.